0175 de UPG FE 2021, TR, Lima, 17 de marzo del 2021, visto el expediente presentado por don Roque Vladimir Carrión Ramos, egresado, egresado del programa de maestría en educación con mención en medición, evaluación y acreditación de la calidad de la educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina, número 1, nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Frecuencia de uso de las TIC y evaluación del perfil de competencias digitales en estudiantes del 10º ciclo 2019-2 de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que presenta don Roque Vladimir Carrión Ramos para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en medición, evaluación y acreditación de la calidad de la educación, el cual estará integrado de la siguiente manera. Doctora Esther Marisa Velarde Consoli, presidenta. Doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor de tesis. Doctor Iván Ángel Encalada Díaz, jurado informante. Magíster Alberto Vázquez Tazaico, jurado informante. Y el magíster Carlos Alberto Giles Abarca, miembro del jurado. Fijar para el viernes 19 de marzo de 2021 a horas 11 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán, Damián Núñez, director. Bien, entonces, el profesor Vladimir Carrión tiene 20 minutos para hacer su sustentación. Puede empezar. Bien. Y voy a compartir pantalla rapidísimo, mis diapositivas. ¿No se ve? ¿Estoy compartiendo? ¿Me sacan la duda, por favor? No se ve todavía. A ver, rapidísimo, porque esos 20 minutos van a pasar volando. ¿Ahora se visualiza? Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. No, Bien, hay queridos una colegas. en la parte inferior. Ah, ya está, sí. Listo. Bien. El día de hoy vamos a sustentar esta tesis de trabajo de investigación con dos variables: frecuencia de uso de las TICs y la evaluación de perfiles de competencias digitales. ¿Por qué surge este problema? A finales del siglo XX surgen con fuerza las tecnologías de la información y la comunicación, invaden las actividades diarias del ser humano, no solamente en lo económico, no solamente en el campo médico o en las ingenierías, también invade el campo de la educación, claro, de manera más lenta. Esta tecnología de la información y la comunicación está presente en nuestras vidas actualmente. Todos poseemos un aparato tecnológico, sea una computadora o un teléfono inteligente. Pero la aparición de las tecnologías, de la información y la comunicación, también obligó a que aparezca una nueva competencia, la competencia digital. Según números del INEI y de Datum, el número de usuarios de Internet y de las TICs en el Perú están aumentando cada año. Casi todos los peruanos, 20 millones, poseen un smartphone o teléfono inteligente. Ahora, las TIC están presentes. Ha surgido una nueva competencia, las competencias digitales. ¿Qué observamos en el campo de la educación, principalmente en las aulas universitarias de la Facultad de Educación? Hemos observado que los estudiantes conviven con la tecnología. Todos poseen un aparato tecnológico. No sabemos para qué lo usarán. No sabemos cuál será la frecuencia de uso que le están dando, si es para el entretenimiento, para el uso o para el aprendizaje. Y también no sabemos, o existe un posible desconocimiento, si están adquiriendo las competencias digitales que exige el siglo XXI. O sea que si lo usan para resolver problemas, para crear contenido digital, para comunicarse y colaborar adecuadamente. Esto nos lleva ¿a qué? A formularnos la siguiente pregunta. Si existe relación entre las dos variables, frecuencia de uso de las TICs y el perfil de competencias digitales en los estudiantes. Y nos lleva también a problemas específicos. El primero es medir la frecuencia de uso de las TICs en los estudiantes. El segundo problema es cómo se presenta este perfil de competencias en los estudiantes. El reto de problemas consiste en relacionar la frecuencia de uso de las TICs con cada dimensión de la competencia digital.
Bien, también nos lleva a objetivos. El primero, en general, si yo quiero comprobar esa relación, voy a determinar la relación que existe entre frecuencia de uso de las TICs y el perfil de competencias digitales. Y los específicos, bueno, partiendo de las preguntas, primero voy a medir la frecuencia de uso en los estudiantes, voy a evaluar su perfil de competencias digitales, cómo se autoperciben. Y los objetivos específicos siguientes es relacionar la variable frecuencia de uso de las TICs con cada dimensión de las competencias digitales. Entre antecedentes de investigación hemos trabajado internacionales y nacionales, destacamos el STIB o STIB 2015. ¿Por qué lo destacamos? Porque usó instrumentos validados y confiables. El reto de investigaciones, tanto internacionales como nacionales, o se relacionan a mi investigación con una variable, competencias o TICs, y han utilizado instrumentos no validados, mayormente creación propia, y lo puede carecer de sustento teórico y científico. Bien, vamos a la primera variable, frecuencia de uso de las TICs. Hay que definir qué cosas son las TICs. Son aquellas tecnologías que permiten que la información se almacene, se recupere, se manipule, se transmita. Además, permite la comunicación. Y no solamente información y comunicación, también permite entretenimiento. También permite aprendizaje. Como ahora lo vemos en la educación remota que se está dando por la época de la pandemia del COVID. Se está aplicando ya la tecnología, la información y la comunicación para el aprendizaje. Entonces, la frecuencia de uso se puede definir como el tiempo que destina el estudiante para el aprendizaje o para su formación profesional, destinando menor tiempo para el ocio y el entretenimiento. Eso queremos investigar nosotros, medir su frecuencia de uso. Ahora, en esta variable trabajamos 3 dimensiones. La primera es frecuencia de uso que hacen de las TICs para los juegos o entretenimiento, para la transmisión de mensajes y para las redes sociales. La segunda dimensión es cómo perciben ellos la utilidad en el ámbito educativo. Y la tercera es la conducta de emoción que generen ellos, o al dejarla o al manipularla. ¿Cuál es su grado de dependencia? Abajo les muestro la base teórica que hemos trabajado. La segunda variable, ya es la más importante, es la competencia digital. En palabras de Tobón, ¿qué es competencia? Antes de definir competencia digital. Competencia polisémico, tiene muchas definiciones, de acuerdo al contexto. Tobón lo define como el proceso complejo, o proceso complejo de desempeño, donde la persona, o el estudiante en este caso, va a actuar en un contexto determinado con responsabilidad e idoneidad. Martínez Echevarría enriquece este concepto diciendo que la competencia es sabor y sabor, saber y sabor. Saber porque el estudiante tiene que saber el conocimiento y el procedimiento para actuar. Y el sabor, ¿por qué? Porque va a compartir lo que aprende y también va a medir lo que él tiene como potencialidad y tiene como debilidad para mejorarlo. Ahora, competencia digital también es polisémico, tiene muchas definiciones. La competencia digital surge por recomendación del Parlamento Europeo en el año 2006. La considera como una de las 8 competencias claves, por las razones siguientes. Permite el aprendizaje permanente, permite el aprendizaje autónomo y permite que el profesional se desarrolle con éxito en el siglo XXI. Esto lo hemos visto en la pandemia el año pasado. Muchos profesores de educación secundaria, primaria e inicial le costó trabajo adaptarse a la educación remota. Ahora, vamos a definir qué es competencia digital. Tomamos para esto el ISTE o el Instituto o la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación, que define la competencia digital como el uso seguro, el uso creativo y crítico que el estudiante hace de la tecnología de la información y la comunicación para el entretenimiento, para su formación profesional y para el quehacer diario. O sea, ¿cómo usas tú la tecnología de manera segura, crítica y creativa? Se soportan en las tecnologías de la información y la comunicación, que son los celulares, las computadoras, los programas informáticos, las aplicaciones, el Internet. En la competencia digital encontramos 6 dimensiones. La primera, ¿en qué consiste? En forma breve, funcionamiento y concepto de las tecnologías avanzadas. Se refiere al manejo adecuado de este aparato, donde el estudiante lo maneje por su propia cuenta, sin necesidad de un manual, por ensayo y error. Sepa qué programa, qué aplicación o qué dispositivo es el indicado para esa necesidad. El acceso y uso de la información se refiere a cómo el estudiante busca la información, pero que sea válida, seria y confiable.
para un trabajo de investigación. Muchas tesis, estoy seguro que están dando usando las bibliotecas digitales o los repositorios. Ya no. Ustedes lo saben como maestros en la universidad. Pocos alumnos van a la biblioteca. Ya usan el internet. Ahora, la idea es saber si están usando información confiable. El tercero es la resolución de problemas. Esta dimensión es importante, ¿por qué? Porque a partir de una inquietud o dificultad, sea en el entorno físico o en el entorno digital, el estudiante tiene que usar la tecnología para resolverlo. Entonces, imaginemos que yo tengo problemas para conectarme en el Meet o en el Zoom. Si yo tengo la competencia digital de un nivel alto, pues no voy a depender de ayuda. Voy a buscar en la máquina la información que me va a permitir a mí a resolver mi problema. Cómo manejar el Zoom o el Meet. La cuarta dimensión viene a ser la comunicación y colaboración a través de tecnología digital. Acá es que la comunicación no sea solamente entretenimiento, sino que sea de formación netamente profesional. Te comparto información y tú me comunicas información para enriquecer mi profesión educativa. Y colaboro. Si yo tengo algo, lo voy a compartir. Por ejemplo, si un programa me sirvió para resolver un problema, yo lo voy a compartir, voy a colaborar con mis pares. La quinta dimensión se refiere al residente digital. ¿Qué significa residente? Que cuando el estudiante invade la virtualidad, tiene que comportarse de manera profesional, adecuada. Eso se refiere. Como tiene la N etiqueta, sabe comportarse como un profesional de la educación, usa la tecnología, la información y la comunicación para educar. Ahora vemos en las elecciones, por ejemplo, que muchos estudiantes se pelean y se llegan a insultar por un candidato político, cuando lo ideal sería cómo educas tú a través de la tecnología para escoger una buena opción de candidato. Un ejemplo sería. Y la dimensión más importante es la creación de contenidos digitales. ¿Por qué es importante? Porque el estudiante va a saber el funcionamiento, va a saber acceder y usar la información adecuadamente, va a resolver problemas, lo va a comunicar y colaborar a sus pares, va a tener un actuar correcto en el mundo virtual. Pero la creación ya es algo más importante. ¿Por qué? Porque va a crear contenido a partir de todas las dimensiones anteriores. Y ese contenido es innovador. No es solamente un alumno consumidor, sino un productor de conocimiento y de contenido digital. Esas son las 6 dimensiones de la competencia digital. Los niveles los resumimos en 3 sencillos, en forma bajo, intermedio y avanzado. El nivel bajo se caracteriza porque la persona usa la tecnología, pero ante una dificultad pide ayuda. Pide ayuda nada más. El nivel intermedio se refiere a que la persona no depende de ayuda para usar la máquina, para buscar alguna solución, pero solamente lo usa por necesidad nada más. No quiere ir más allá del aprovechamiento de la tecnología. Esto lo vemos en los estudiantes universitarios. Eso se puede percibir. Cuando lo usan solamente para enviar tareas o buscar información para la tarea. El nivel avanzado es todo. Un nivel avanzado de competencia digital significa que el estudiante ya crea contenido digital, se comporta de manera adecuada, y no solamente lo usa para una necesidad, sino para todo, para el crecimiento y enriquecimiento profesional. La investigación, bueno, fue cuantitativa porque usamos la estadística, tipo básica, un diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por estudiantes de inicial, primaria y secundaria de estas especialidades en un número de 252. Nuestra muestra fue 153 estudiantes. Las técnicas e instrumentos usados fueron el cuestionario CUTIC de los doctores Jiménez, Alvarado y Llopis, que cuando aplicamos la prueba piloto alcanzó una confiabilidad de 0,87 y una validez de Aiken de 0,95. Y para la competencia digital usamos el cuestionario digital, competencia digital del alumnado de educación superior, CDAS, de Gutiérrez, Cabello y Estrada. Una confiabilidad muy alta en la prueba piloto 0,92 y una validez de Aiken 0,94. Ambos instrumentos son estandarizados y fueron adaptados a la realidad peruana. Bien, vamos acá a lo más importante, las hipótesis, los resultados y la discusión. Planteamos dos tipos de hipótesis. Hipótesis univariadas o descriptivas en las específicas y hipótesis correlacionales. Voy a entrar primero a las específicas para terminar con la general. La primera hipótesis específica fue univariada o descriptiva. Nos preguntábamos y planteamos, decíamos nosotros, existe una alta frecuencia de uso de las TICs. Pero no fue así. Encontramos un nivel medio de frecuencia de uso de las TICs. Un nivel medio de frecuencia.
que corresponde al triple nivel bajo. Ahora, ¿qué significa esto? Que el estudiante no depende mucho de la tecnología. Es decir, no es un abuso. Yo pensaba que tenía una alta frecuencia, no. Es una media frecuencia. Por lo tanto, tampoco sienten angustia por acceder a la red. No depende mucho de la tecnología. La idea es que ahora hay que saber si le están aprovechando, si integran para su aprendizaje, si plantean modelos pedagógicos con las tecnologías, o si tienen temores, no lo sabemos. La segunda hipótesis fue la hipótesis específica 2, también fue univariada o descriptiva. Nosotros planteamos que existe un nivel avanzado. Yo consideraba que los estudiantes tenían un nivel avanzado al egresar, porque la muestra fue estudiante del 10º semestre. Pero no, fue un nivel medio. Un nivel medio se encontró en los estudiantes. Ellos se percibían como un nivel medio. ¿Esto es grave, es bueno? Es grave, señores. Porque lo ideal es que el estudiante egrese con un nivel avanzado de competencias digitales. O sea, están en proceso todavía de adquisición de competencias digitales. Por lo tanto, hay que trabajar una actualización, una capacitación y una predisposición hacia las TICs. Las siguientes hipótesis fueron correlacionales. La tercera, para las hipótesis correlacionales usamos la prueba chi-cuadrado, por trabajar con variables cualitativas y la distribución de frecuencias. La prueba chi-cuadrado alcanzó el valor de 0.00, que es menor al 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa, que existe relación entre la frecuencia de uso de la TICs y la primera dimensión, funcionamiento y concepto de las tecnologías avanzadas. Si hay relación, entonces podemos plantear que hay que hacerle un uso adecuado para que el estudiante comience a entender el funcionamiento y los conceptos de estos aparatos. Porque esta dimensión se refiere a esta, al funcionamiento, a cómo funciona, se maneja, se usa. Entonces, si hay relación, se puede aprovechar ya desde ahora. Un uso productivo de las tecnologías. La hipótesis 4 alcanzó una prueba, en la prueba chi-cuadrado o ji-cuadrado 0.030. Es menor al 0.05. Entonces, también aceptamos la hipótesis alternativa. Sí existe relación entre la frecuencia de la TICs y el acceso y la información. Entonces, hay que usarla para la investigación. De hecho, si hay relación, hay que usarla para la investigación. Que el estudiante sepa qué información debe entender que es válida y no válida. Hay que usarla porque hay una relación. La quinta hipótesis, la prueba chi-cuadrado o chi-cuadrado alcanzó un valor de 0.00, menor al 0.005. ¿Qué me permite? Aceptar la hipótesis alternativa. Existe también relación entre la frecuencia de uso de la TICs y la resolución de problemas. Entonces, si hay esa relación, hay que aprovechar su uso para que el estudiante comience a resolver problemas de su entorno, que indague en temas de actualidad, fomentar la reflexión. Es importante que el estudiante comience a fomentar la reflexión y entender por qué es importante las tecnologías para resolver problemas, apoyarnos en ellas. Nuestra sexta hipótesis también alcanzó un valor muy alto, muy bajo, 0.08, que nos dice que existe relación entre la frecuencia y la comunicación y colaboración. Entonces, aceptamos la hipótesis alternativa. Entonces, acá es importante. Si hay una relación, hay que emplear las redes sociales para fomentar espacios de discusión entre profesionales, para compartir documentos, el intercambio, crear comunidades virtuales de aprendizaje. Si yo encontraba algo, bueno, lo comparto a mi comunidad, que no sea que las redes sociales, que las tecnologías, que mis páginas educativas, no sea un solo sitio de entretenimiento, sino que busque la discusión, la comunicación alturada a través de las redes sociales. Y también que los mensajes que se envíen entre estudiantes sean productivos para su formación profesional. Vamos a la hipótesis específica 7. La prueba chi-cuadrado alcanzó el valor de 0.036, menor al 0.05. Nos permite entonces aceptar la hipótesis alternativa. Sí existe una relación entre la frecuencia de uso de la TICs y el residente digital. Entonces, tenemos que trabajar esta parte importante, una actitud positiva, una predisposición a las TICs, que trabaje en la seguridad virtual, que trabaje en su identidad digital, que el estudiante entienda que todo lo que hay en internet o en una red social va a dejar un rastro, va a dejar un rastro. Y eso lo puede perjudicar más adelante en su campo profesional. Y eso, mire, saliendo un poco de la educación, vamos a la política. El candidato Acuña se fue descalificado
hace 5 años, porque plagió en su tesis. Usted dejó un rastro. La tesis de él dejó un rastro, estaba en el repositorio. Johnny Lescano, otro candidato, también tuvo problemas sobre acoso, porque dejó un rastro. No trabajó bien su identidad digital, ni su seguridad digital. Entonces hay que involucrar las TICs para una práctica responsable del entorno, en ese entorno digital. En la hipótesis específica 8, la prueba chi cuadrado alcanzó un valor de 0.096, mayor que el 0.05. Entonces, este resultado hace que yo no rechace mi hipótesis nula. Entonces, no existe relación entre la frecuencia de uso de la tecnología y la creación de contenido digital. Y me dirán, Vladimir, pero en lo demás sí hubo relación y acá no. Es que la creación de contenido digital ya viene más que el uso, es una concientización que el estudiante tiene que entender que tiene que innovar y crear e innovar, apoyar la tecnología, no tanto en el uso. En las otras podemos reforzar el uso adecuado en su frecuencia para estas dimensiones, pero acá no. Acá llama más. Es que el alumno tiene que entender que tiene que producir, concebir nuevas ideas, dejar de ser consumidores y ser productor. Bien, vamos a la hipótesis general. La prueba chi cuadrado alcanzó el valor de 0.139. Entonces no existe relación entre estas dos variables en estudio. Ni el de la frecuencia de la TIC con el perfil de competencias digitales. Son independientes. ¿Qué significa esto? Que una frecuencia de uso adecuada no determina la adquisición de competencias digitales. No es determinante. Yo uso mucho tiempo la TIC, no es determinante. Yo uso poco tiempo, no dependo mucho no soy adicto a la tecnología, no es determinante. No es determinante. Entonces tengo que ver cómo trabajamos las competencias digitales en los planes curriculares de la universidad, en los planes de estudio de la formación de los futuros profesionales de educación y cómo cuando ellos egresen lo repliquen. El hecho de que estos estudiantes hayan nacido y convivan con la tecnología no me garantiza que posean las competencias digitales. Han nacido, son millennials, como llaman, pero no asegura que posean las competencias digitales. Que tengan un manejo adecuado de esto, no me asegura que tengan las competencias digitales. Entonces, hay que ver cómo se trabaja las competencias digitales desde la formación universitaria y sus 6 dimensiones para que salga el profesional bien formado. Conclusiones, bueno, en forma resumida, se concluye que no existe relación. En cuanto a la frecuencia de la TICs, se obtuvo una media frecuencia, pero lo que me gustó mucho fue que los estudiantes no son dependientes, porque si vemos en la conclusión 2, la dimensión conducta y emoción que produce la TICs, o sea, esa dependencia, logró una alta puntuación en una baja frecuencia. Es una buena señal. Quiere decir que el estudiante de educación no depende mucho de la tecnología, no depende, pero podemos saber también que su uso, al ser un nivel medio, puede ser aprovechado de manera adecuada. En cuanto a las competencias digitales, el estudiante alcanzó un nivel intermedio, como le decía al comienzo. Es grave esto porque lo ideal es que salga con un nivel alto. Pero lo anecdótico fue que también que la dimensión que obtuvo menor puntaje fue la de comunicación y colaboración. Quiere decir que el estudiante no se comunica y colabora adecuadamente a través de las TICs. Se puede evidenciar su poca capacidad para compartir información profesional. Y puede ser que lo estén usando solamente para el entretenimiento. En cuanto al funcionamiento de consulta avanzada, si hubo relación, esto es importante porque hay que aprovecharlas. Los chicos dominan las tecnologías. En la quinta conclusión, se puede inferir que la frecuencia de uso también tiene relación con el acceso y uso de la información. Por lo tanto, hay que diseñar actividades para la investigación apoyadas en las tecnologías, en ese aprovechamiento. También en la sexta conclusión, una relación entre la frecuencia con la resolución de problemas. Entonces, un uso correcto creo que puede permitir que los estudiantes solucionen problemas apoyados en estos dispositivos, programas, aplicaciones, en el Internet, pues, en las TICs. La séptima conclusión, bueno, hay que fomentar, bueno, porque hay una relación entre la frecuencia de las TICs y la comunicación y colaboración. Entonces hay que fomentar el uso correcto de comunicación y colaboración, que dominen todos estos dispositivos, aplicaciones o programas, pero para compartir conocimiento pedagógico, que fortalezca mi formación profesional,
que no sea una comunicación para el entretenimiento o el ocio. También hemos comprobado que existe relación entre la frecuencia de las TICs y el residente digital. Entonces hay que promover una frecuencia de uso de TICs de modo responsable, que tenga una conducta ética, una ética perfecta, que vende un perfil profesional al mercado. Y bueno, la última conclusión que decía usted es de que no hay relación entre la frecuencia de las TICs con la dimensión creación de contenidos digitales. Porque la creación de contenidos digitales, más que el uso, es una concientización a los estudiantes de por qué es necesario dejar de ser consumidores para ser productores. Recomendaciones. La primera es que hay que diseñar programas de actualización, cursos, talleres, que se ha venido manejando en la universidad desde 5 años ya, para los profesores, para que los estudiantes sí egreden con un perfil avanzado de competencias digitales. Y esto le va a permitir tener una empleabilidad laboral y preparación óptima para el siglo XXI. A veces comento con los colegas y me dicen que algunos han perdido el trabajo porque no sabía adecuarse a esta educación remota. Un docente que trabaje en educación remota tampoco me asegura que tenga las competencias digitales, solamente quedaría la primera dimensión, que es el funcionamiento y concepto de las tecnologías avanzadas. Entonces, hay que ver cómo trabajamos las competencias digitales y el uso adecuado de las TICs en tiempo. También una recomendación es incentivar la actividad de aprendizaje, toda actividad que se desarrolle con los alumnos, que se fomente una frecuencia de uso destinado mayor tiempo para el aprendizaje y que vaya desterrando para el entretenimiento y el ocio. Todo sea para el aprendizaje. Los centros formadores docentes, también colegas, tienen la obligación de fomentar eso adecuado. Por lo tanto, deben dotar los ambientes con todos los equipos tecnológicos posibles, conexión a Wi-Fi, computadoras, para que el estudiante conviva con la tecnología y la aproveche. Y el aprovechamiento va a depender mucho del plan curricular y el diseño de sesión. Bueno, recomendamos al final que los planes de estudio trabajen las 6 dimensiones de la competencia digital, para que el estudiante cuando egrese perciba de que es posible trabajar estas 6 dimensiones en sus actividades de aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, Vladimir Carrión. Ahora vamos a pasar a la sección de intervenciones o preguntas, ¿no? Vamos a darle primero la palabra al doctor Iván Encalada. Muy buenos días. Gracias, doctora Esther Velarde. Estimado Vladimir, un gusto saludarte. En primer lugar, bueno, felicito porque has cumplido el tiempo que se te brindó para que puedas sustentar tu trabajo de investigación, y me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo que en la actualidad, en estos momentos, hoy día marzo del 2021, con este tema del COVID-19 y de la pandemia, bueno, tu trabajo ha sido, vamos a decir, un insumo importante para la situación actual que estamos viviendo en este tema de la educación virtual. He escuchado atentamente tu exposición. Me gustaría, ¿no? Que me puedas, por ejemplo, decir si es que hay alguna diferencia, porque mucho te escucho hablar acerca de las competencias digitales, ¿no? Y acerca de la base que tendrían que tener nuestros estudiantes de la Facultad de Educación. Si es que de repente no lo estás enfocando, sobre todo en la frecuencia del uso, de repente en una primera etapa como alfabetización digital de los estudiantes y posteriormente al desarrollo de sus competencias digitales. O alfabetización digital de los estudiantes es un sinónimo de competencia digital. No sé si nos podrías aclarar eso. Ya, competencias digitales, como le decía, tiene muchas concepciones y definiciones y también sinónimos. Algunos lo llaman alfabetización digital, otros lo llaman alfabetización tecnológica, otros lo llaman competencias informáticas, otros lo llaman competencias informacionales, otros lo llaman competencias instrumentales, otros lo llaman competencias TICs. Entonces, al tener tantos sinónimos, opté por lo que planteaba la recomendación del Parlamento Europeo y en la Sociedad Internacional de Tecnología y Educación, que le llama competencias digitales.
que también lo plantea el Currículo Nacional en el Ministerio de Educación. Sí sucede muchas veces que en muchas tesis que he encontrado hay sinónimos. Yo también pensaba al comienzo, cuando inicié la tesis, que la alfabetización digital era el inicio para la competencia digital. Primero conozco la máquina, entonces puedo desarrollar la competencia. Cuando me fui buscando bibliografía, entendí que no, que una dimensión de la competencia digital es la alfabetización tecnológica, y la alfabetización tecnológica es sinónimo de funcionamiento y concepto de la tecnología avanzada. ¿Qué se refiere a eso, Vladimir? Se refiere a que el estudiante tiene que tener un manejo adecuado y conocer el funcionamiento de aplicaciones, programas informáticos y dispositivos electrónicos, sean móviles o computadoras. Entonces, esa es la diferencia clara. Antes yo consideraba también, cuando empecé la tesis, que la alfabetización digital fue mi título de mi tesis, te comento, Iván. Fue mi título. Y a medida que fue avanzando, lo cambié porque percibí que la teoría era diferente. La actualidad incluía a la alfabetización digital o tecnológica como una dimensión dentro de la competencia digital. Sí. Gracias, Vladimir. ¿Por qué te he hecho esta pregunta? Porque esta viene a la siguiente. Tú, por ejemplo, has hecho la dimensión de tus competencias digitales de acuerdo a DISCOM, a ISTE 2007, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, de acuerdo a DISCOM 2017 que tú fundamentas, DISCOM tiene solamente 5 dimensiones, ¿no? Y esto en el marco europeo. Ahora, dentro de tu proceso de trabajo, tú utilizas 6 dimensiones. No usas las 5. He estado verificando en ISTE, en diferentes estándares, ¿no? Y lo que yo quisiera saber es qué autor fundamenta o tú de repente estás proponiendo, ¿no? Aparte de repente has hecho un comparativo de todas estas propuestas de estándares internacionales y tú de repente, ¿no? Estás colocando una propuesta más de alguna de estas competencias. ¿Me puedes explicar cómo has hecho este sistema, por ejemplo, para poder determinar estas competencias? Sí, el DISCOM plantea 5 nomás. Y creo que ha hecho ellos. 2 lo han fusionado, las 2 primeras. Funcionamiento y concepto de tecnologías avanzadas y acceso a la información. Lo han fusionado, dejando en 5 nomás. Seguridad digital, ciudadanía digital y seguridad digital han funcionado, no me acuerdo bien, pero han funcionado 2. Creo que funcionó ciudadanía y seguridad. Entonces, cuando busqué instrumentos validados, instrumentos estandarizados para medir esta variable, no encontraba instrumentos confiables de las 5. Entonces, le escribí a Gutiérrez y Cabero, los dueños del instrumento, que aplicaron en el 2017, el instrumento lo validaron, y ellos me explicaron vía correo de que era necesario las 6, porque lo que plantean los anteriores, estas 5 son para el público en general, las 5 dimensiones para el público en general, para un actual correcto en el siglo XXI. Las 6 me explicaron ellos que estaba indicado para los docentes, futuros docentes. Por eso el cuestionario se llama Cuestionario de Competencia al Alumnado de Educación a Nivel Superior. O sea, es por eso que cogí las 6 dimensiones y trabajé las 6 dimensiones. Ahora, cuando construí cada característica que haya tenido un alumno para cada dimensión, me avancé en todos. Fue un trabajo arduo de 2 años de parafrasear, entender y juntarlo todo. Y no quise dejar de lado ninguna fuente, porque no me parecía correcto, o sea, obviarlo. Ya, muy bien. Última pregunta, estimado Vladimir. Ya, mira, en tu estadística descriptiva, observo, y si bien es cierto, mira, he sacado más o menos de acuerdo a tu estadística que tú has mostrado con respecto a la edad, dices que los estudiantes que fueron, es la muestra de la investigación, tienen entre 21 y 25 años, que representan el 92,8%. Ahora, casi el total, casi el 100%. Ahora, significa que estos jóvenes, ¿no?, han nacido casi a inicios del siglo XX. Son generación Y al final y generación casi Z, ¿no? Son centennial. Ahora, me causa sorpresa que en entretenimiento, mensajería, ya, ocio, hayan sacado alto puntaje, ¿no? Alto puntaje, pero en la parte de beneficio de las TICs, no observo, o sea, casi también está equilibrado. Y tú manifestabas que de repente, ¿no? Ellos no utilizaban tanto las tecnologías,
¿no? Tú dijiste, el estudiante de educación no depende de las TICs, pero de acuerdo a tus resultados, observo que al menos del nivel medio y el nivel alto, sí utilizan casi el 80%, ¿no? Entonces, podríamos decir que de repente sí lo están utilizando, pero de acuerdo a tus recomendaciones que tú has dado, tendríamos que especificar y mejorar la forma en el tratamiento, ¿no?, de las asignaturas, ¿no?, de la facultad y de las escuelas con respecto a la integración de las TICs al proceso educativo. Entonces, viendo este panorama que tú más o menos ya nos has explicado, ¿cuál vendría en sí vendría a ser tu aporte con este trabajo de investigación? O sea, ¿qué gana la Facultad de Educación, ¿no?, y sus escuelas profesionales, ¿no?, con el trabajo que tú has presentado? Bueno, en forma sencilla, gana porque en el Perú hay escasas investigaciones sobre estas competencias, hay escasas, y si se han hecho en el Perú, han sido con instrumentos creados. Yo estuve indagando en mis referencias en antecedentes nacionales, y eran instrumentos que el mismo TESITA lo creaba. Entonces, carece un poco de validez porque un instrumento tendría que hacerlo prueba piloto, repetirlo, y no dando confiabilidad. O sea, para mí no es una investigación muy seria. El aporte que los instrumentos que he aplicado son validados internacionalmente y adecuados a la realidad peruana. Ahora, en cuanto a las variables, número uno, hay que plantearnos desde ya en los planes curriculares, en los planes de estudio de la facultad, incluir a las competencias digitales como una competencia transversal. Podría ser que todas las especialidades, sea inicial, primaria y secundaria, la trabajen en todas las actividades, en todas las actividades. El funcionamiento, la resolución de problemas, creatividad, todo apoyando las tecnologías. Y también concientizar al alumno que así como tiene esa predisposición y esa visión, porque ellos tienen una visión de que sí les sirve para el aprendizaje. Ellos, como usted lo comenta, doctor, ellos tienen una percepción que sí es bueno para el aprendizaje, hay una utilidad en el ámbito educativo. Pero ¿la estarán usando en verdad? ¿O la estarán aprovechando? Porque cuando hubo la parte de comunicación y colaboración, esa competencia, en la dimensión de la competencia digital, fue bajo. Entonces, se comprobó que ellos se comunican, pero no la aprovechan para su formación profesional. Entonces, esto de las competencias digitales no es solamente de la Facultad de Educación, es de todas las universidades que forman docentes. Ha entrado con fuerza y nos tiene que ir a paso lento, pero tenemos que entrar con todo. Quiere decir que acá 5 años los estudiantes de educación de mi alma mater tienen que ingresar con un nivel avanzado de competencias digitales, que no sean un experto rutinario, sino un experto profesional. Sí. Muchas gracias, Vladimir, por tus respuestas. Doctora Esther Velarde, he concluido con mis preguntas. Muy bien, gracias, doctor Iván Encalada. Vamos a darle ahora la palabra a Carlos Alberto Giles Abarca para que haga sus preguntas o un comentario de la sustentación del grado. Sí, muchas gracias, doctora Esther Velarde. Buenos días con todos y un saludo especial al graduando, Vladimir Carrión. El trabajo es interesante y obviamente el aporte hasta la comunidad educativa es evidente, ¿no? Voy a centrarme en el título, ¿no? El título me llama bastante la atención. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Vladimir? Sí, se escucha, conforme. Bien. Entonces, mencionas en el título competencias digitales, ¿no? Y hablas del perfil de competencias digitales. Yo entiendo que la competencia es parte de un perfil, ¿no? Entonces, yo en ese sentido quisiera que me ilustres al respecto cuáles son esas competencias digitales, o al referirte a competencias digitales te refieres a las dimensiones que tiene la competencia digital, ¿no? A ver, el estudiante de educación cuando egresa, yo decía que tiene que tener un nivel avanzado. Ahora, ¿por qué nivel avanzado? Porque el estudiante tiene que demostrar que cuando usa la tecnología de la información y la comunicación, que son la computadora, programas de informática, aplicaciones, el internet, lo tiene que hacer de una manera segura. Ahí viene la dimensión ciudadanía digital, orientación digital, crítica, la parte de creación e innovación, pero a partir de la resolución de problemas, y creativa. No solamente para el campo de su profesión. Cuando está en el entretenimiento, segura, crítica y creativa. Cuando está en la parte laboral, segura, creativa y crítica. Cuando está en su quehacer diario, segura, crítica y creativa. Entonces, tiene que desarrollar esos 3 baluartes.
basado en los ordenadores, para cuando tenga una situación determinada, actúe con responsabilidad e idoneidad, usando todos sus saberes, conocimientos y procedimientos para actuar de la mejor manera. Entonces, el cuestionario fue un cuestionario de autopercepción, cómo el alumno percibía que estaba desarrollando sus competencias digitales. Entonces, es por eso que preguntamos, ¿cuál es tu perfil de competencia? Para que sea un poco más accesible a la comunidad. Sí, Carlos. Bien, gracias. Lo otro es, tu mención es evaluación y acreditación. ¿En qué aporta este trabajo, ¿no?, de competencia digital a la evaluación y acreditación de la calidad educativa? Bueno, el aporte sería que estamos evaluando el perfil de competencias digitales. Y la evaluación del perfil. O sea, ¿cómo egresa el estudiante? ¿Con un nivel avanzado o no? Y entonces, si entra con un comité de medición de acreditación de la calidad educativa, medir eso. A ver, muéstrame tu resultado, Vladimir, para que cuando esté haciendo la revisión, simplemente hay una calidad en el desarrollo o en la adquisición de las competencias digitales. Entonces, yo quería innovar en este punto, porque he dejado de lado. Entonces, es importante que en la parte de la calidad educativa ingresen con fuerza las competencias digitales. Como lo dice la recomendación del Parlamento Europeo hace más de 15 años, es una competencia clave. No solamente para la formación profesional, sino porque permite al estudiante un aprendizaje permanente durante toda su vida. Lo hace autónomo. Muchos de nosotros aprendemos y solucionamos problemas a partir de la tecnología, sin necesidad de un manual, sin necesidad de un maestro. Muchos de nosotros, cuando empezó la pandemia, nos costó, hablaban Classroom, Mix, Zoom, ¿qué hago? Entonces, costó mucho, a uno le costó, a otro no. Entonces, eso es lo importante, ver que la Facultad de Educación está formando alumnos de calidad. Sí, sí, está bien. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Sería todo. Gracias, doctor Carlos Alberto Giles. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro distinguido profesor Alberto Vázquez Tazaico. Bueno, colegas, de nuevo, muy buenos días. En primer lugar, para felicitar al señor Vladimir, Gracias, porque ha tocado un tema significativo en la actualidad, ¿no es cierto? Y de otro lado, un tema que en la exposición, sobre todo, ha dicho que es importante en la construcción del nuevo plan curricular, ¿no? Indudablemente que quedan muchas cosas que operativamente hay que desarrollarlas, ¿no? Es parte de un trabajo posterior, supongo, ¿no? Como una propuesta curricular para el desarrollo de competencias digitales, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, creo que hay un éxito indudable, ¿no?, del trabajo. De otro lado, también quisiera, digamos, felicitarlo porque la exposición ha demostrado que revela el dominio del tema, ¿no? Y en ese sentido creo que el trabajo merece y está a la altura de la universidad. Sin embargo, hay siempre cosas que, digamos, no encuadran dentro del marco de evaluación que tenemos a veces los colegas, ¿no? Y creo que se los dije en alguna oportunidad. No sé si lo corrigió, no lo he visto, pero me preocupa cómo se ha construido, por ejemplo, alguna relación de competencias con 50 autores, ¿no? Y quisiera preguntarle, ¿usted conoce todos los autores? ¿Los ha leído, los ha tenido a mano? Porque en la bibliografía había más de 150, creo, autores. Sí, pero en la página 42, ¿no? O sea, ¿usted de qué especialidad, disculpe? Biología química. Ah, qué bien, qué bien. En la situación problemática, en dos caras se menciona 50 autores. Entonces yo digo, bueno, está bien mencionarlos, ¿no? Pero usted va a sustentar un trabajo y en realidad pienso que para mí es exagerado, ¿no? No sé cómo justificas ese uso de intensidad bibliográfica
¿no? Científicamente hablando, con este criterio que tengo. Ah, La tesis para mí tiene dos partes. La primera parte teórica, en la que el soporte es la autoridad, ¿no? La autoridad, la prueba de autoridad son los autores, ¿no es cierto? Las personas de las cuales usted ha hecho mención, ¿no? Y la prueba empírica, que es el tratamiento estadístico, ¿no? Cuya autoridad son los hechos tratados en cuadros estadísticos, interpretados, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay dos grandes partes. Estoy en la primera. ¿Cómo armó el argumento para sustentar con tantos autores? Y entonces la pregunta directamente es, ¿usted fue directamente a las fuentes, a los autores? Mira, le comento, profesor. El trabajo de tesis duró no 3 años, no fue un trabajo de 1 o 2 años, fue un trabajo arduo que empezamos el 2017 por una exigencia de la ley universitaria que nos obligaba a obtener el grado. Entonces, a medida que íbamos recolectando información y leyendo, íbamos parafraseando. Entonces, cuando encontramos información, no es que eran iguales los conceptos, sino coincidían en algún punto. Entonces, al juntar todos los autores, creamos una nueva teoría. No es que todos sean lo mismo, no. Todos coincidían en algún punto, pero de manera diferente y a veces muy lejana, pero querían llegar al punto clave de esta situación problemática, de las tecnologías o de la competencia. Ahora, ¿por qué no dejé de lado algunos autores? Porque cuando vea, o sea, una persona de otra universidad lee el trabajo, también que tiene que hacer cuenta que lo que te está diciendo en la tesis tiene un fundamento fuerte, que no me respalda uno o dos. Por ello, es el transcurso del tiempo, desde el 2008, 2000 hasta el 2019, hay un respaldo de la teoría. El conocimiento cambia, se va enriqueciendo, enriqueciendo. Entonces, yo consideré por eso no obviar a ninguno y ver que todos tienen algo parecido, no igual, algo parecido. Y entonces, hay que demostrar también que la tesis fue un trabajo de investigación serio porque costó leer, costó resumir, costó parafrasear. Más ahora que San Marcos pide menos del 10%. Menos del 10% donde uno tenía que jugárselas y alcancé un 9%. Entonces, cuando llegué al 9%, wow, me alegré, dije, estamos bien, es un trabajo auténtico, no es un trabajo de plagio. Esto me alegró mucho, entonces, esa es la idea, profesor Tasaico, los autores es para reforzar cada línea que yo expresaba. Y como le comenté, Claro, porque le decía, normalmente a veces cuando redactan argumentos, toman de 4 o 5 autores y lo pegan nada más, y bueno, asumen que los autores lo dicen, ¿no? En claro, ese sentido, todo o sea, en la redacción todo es directo como que si usted lo hubiera consultado, por eso le preguntaba, ¿no? Porque sí, si usted lo hubiera puesto tomado de, ¿no? O como segunda fuente, uno, bueno, admite que eso viene de tal autor, ¿no es cierto? Y que tal autor leyó 5 libros y bueno, los puso ahí y de repente lo repitieron 4 más y entonces aparecen ya 9, ¿no? Pero siempre tomado de. Pero que yo sepa, no hay ninguno tomado de. Pues a mí no, me da la idea que usted leyó todos los libros o conoce todos los libros, ¿entendido? Porque es una fuente directa, como que tomé una fuente directa. El trabajo tiene mayormente papers y artículos científicos internacionales, más que libros. Los libros ahí están en la bibliografía. He trabajado más artículos científicos y eso me ha permitido sustentar cada idea. Ahora, la tesis no tiene ninguna cita textual, porque queremos aportar un poco de conocimiento acá. Todo ha sido un parafraseo de todos los autores que se ha cogido, se ha leído, que han enriquecido cada idea. Yo le comentaba también con un amigo, no sé si ustedes lo conocen, a Cristóbal Suárez, sí. Promoción Base 90. Él, por ejemplo, él es un gran amigo mío, está en España, y yo le comentaba, y él me dice, Vladimir, haz este tema. Los dos lo hemos compartido en Lucil, antes que se vaya a España. Y le dije, ¿verdad? Claro, Vladimir, yo conozco a los autores de instrumentos. Él fue el que me recomendó a Gutiérrez y Gavero. Y me dijo, Vladimir, haz este tema. Y a medida que avanzaba, y yo le comentaba pues, por el Messenger, le decía, Cristóbal, ¿cómo hago? Me dice, Vladimir, tiene que nombrar a todos. Todos aportan en algo. Todos aportan. Entonces, es por eso. O sea, fue, como le digo, doctor, un trabajo muy arduo de 3 años.
Yo pensaba cuando empecé la tesis, lo acabo en 6 meses. No, apareció una cosa, tenía que destruir otra. Destruir era un hacer y deshacer. Esto no va, esto sí va. Empecé con 5 dimensiones, terminé con 6. Este instrumento no va. Todo era. Y después, como usted me da la parte empírica, recolectar los datos. Ya en ese momento no tenía acceso a los laboratorios porque ya no era contratado y tuve que ir con mi fotocopia en mano a los alumnos, pasarlo al Excel, convertirlo al PCPP, traducir los valores. Claro, es que usted sabe que el trabajo científico tiene que ser fundamentado de diversas formas, ¿no? Y usted ha actuado lo que es de manera más común, el llamado parafraseo, ¿no? Pero justamente el parafraseo también tiene un montón de problemas, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado. Y la única manera en la que uno remita directamente al autor es cuando hay una cita de pie de página. En este libro, en tal página, allí está esta idea, ¿cierto? O esta prueba con 5 dimensiones está en este libro, en esta página. Entonces, no le digo que sea lleno de citas textuales, porque eso también es totalmente incorrecto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero sí. Tiene que combinarse las fuentes explícitas. Por decir, usted señala en las dimensiones, hay como 20 rasgos de dimensiones de cada una de las dimensiones, ¿no es cierto? Y el soporte teórico son como 20 autores. Como usted lo dice muy bien, bueno, vi este, saqué uno, vi este, saqué otro, vi este, saqué otro, bien. Usted hubiera puesto, en resumen, ¿no? Los autores señalan tales cosas, ¿no? O sintetizando, bueno, eso es lo que yo recomiendo a mis alumnos, ¿no? Porque decir parafraseando, usted sabe que esa palabrita parafraseo, bueno, yo te conozco por mucho tiempo, Vladimir, y todos nos conocemos, y ya que mencionaste a ¿cómo se llama? A Suárez. A Suárez, pues usted sabe que hice un libro con él, ¿no es cierto? Ha sido mi alumno y trabajé con él en el PPD y Jorge mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces nos conocemos. Pero la recomendación es esa, ¿no? Es mejor que haya siquiera alguna cita, como para que el doctor, por ejemplo, en Calada, cuando preguntó, hay 5, pero qué bien que usted la dividió, le hizo algo, ¿no? Para que sea más didáctico, más operativo y para que funcione mejor, ¿no es cierto? Eso ya es su aporte. Y no niego que el trabajo está mal. Yo lo que un poco quería saber es cómo se armó el argumento científico en la que 20 autores, yo pude agregar ahí, como usted lo sabe muy bien, Bertrand Russell también dice que la técnica y la tecnología sirven a esto, ¿no? Basadre también dice eso, ¿no es cierto? También habla de tecnología. Todo el mundo habla de tecnología y de los problemas que pueden haber y de las competencias. Entonces, esa era un poco mi preocupación, ¿ya? El tratamiento que se le ha dado a nivel de autores. Ahora, claro, usted dice de repente, pues en las redes hay millones, ahora vienen los libros, en la que hay pues puro artículos, ¿no? 1500 páginas, 2000 páginas, ¿no es cierto? En la que hay 50 o 100 papers, ¿no? Y claro, uno toma de ahí, baja y pega, ¿no? No está mal, pero es mejor que frente a una idea clave, usted diga, bueno, esto lo tomé de este autor. Y lo demás, bueno, de repente saqué resumen, ¿no? Resumí, sinteticé, ¿no? Eso es mío ya, porque es mi trabajo intelectual, ¿cierto? El parafraseo también, pero sabemos que el parafraseo tiene muchas cosas que a veces llevan a la duda, ¿no? Entonces, la rigurosidad, a eso voy yo un poco, ¿no? Que en esa parte primera, ¿no? Quería aclarar, y como usted lo ha dicho muy bien, yo sé que trabaja bastante, y bueno, le recomendaría que para otro trabajo, ¿no? Eso haga, ¿no? Ahora, usted hablaba de los artículos científicos, los artículos científicos no citan tantos autores tampoco, esa parte teórica es concreta, ¿no? ¿Entendía? Su trabajo tiene bastante, ¿no? Creo que es el primer trabajo que he visto que en la referencia bibliográfica tiene cantidad de autores, ¿no? Es lo primero en toda mi vida, ¿no? Y no está mal en el sentido que usted dice que lo ha revisado, los conoce, y supongo que muchos están en otro idioma, y de repente usted también maneja el otro idioma, ¿no es cierto? En ese sentido, eso es evidente, nadie lo puede negar. Bueno, y lo demás, simplemente para como reiterar, en la parte empírica creo que el trabajo
da muy buenos resultados, porque eso servirá como una prueba de que nuestros alumnos no han estado habilitados en el nivel de competencias digitales que requiere la época, vamos a decir, ¿no? Ahora será porque el San Marco es tradicional, por un lado, ¿no? Y por otro lado no esperábamos la pandemia, ¿no? Que exige estas cosas, ¿no? Pero también es cierto que en la formación del hombre la relación personal es lo más importante. Y la creación de conocimiento no se hace con la computadora, ¿no es cierto? No, eso, la creación se hace con el cerebro. Se hace con el cerebro. Si usted no sabe deducir, que no, esa deducción puede ser lo que hace la computadora. Pero si usted no sabe deducir, no va a tener conocimientos nuevos. Creo que eso lo sabes muy bien tú, ¿no? Entonces hay que ejercitar nuestra computadora humana, no tanto la computadora digital o electrónica. Que son herramientas. Claro, gracias. Yo creo que es un buen aporte a la facultad y no quisiera ya seguir, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Alberto Vázquez. Vamos a darle la palabra al asesor, el doctor Jorge Rivera Muñoz. Muchas gracias, doctora Esther Velarde, presidenta de este jurado, y por su intermedio a los colegas docentes, miembros del jurado, doctores Giles, Encalada y Vázquez. En particular, primero debo felicitar a Vladimir en el entendido que profesionalmente y desde el punto de vista académico, esta sería su segunda maestría. Me siento de agrado saber que después de prácticamente 4 años de este proceso, estaremos llegando a su fase final. Debo recordar 2 escenarios para efectos de lo que en la actualidad estamos asumiendo. El primer escenario es, como asesor, siento la obligación de incorporar las recomendaciones que se hacen, y voy a coordinar con Vladimir sobre ello, a efectos de que pueda favorecer a que exista, de alguna manera, digamos así, una argumentación de fuerza en cuanto a lo que es la citación explícita de autores. Y hay maneras de hacerlo, en no más de 10 palabras o 15 palabras donde corresponda. Eso es pertinente. Lo segundo es el escenario en el cual se hace este trabajo. Vladimir, exalumno nuestro, ha desarrollado durante varios años la función de docente contratado en nuestra facultad, precisamente en asignaturas vinculantes con el contenido que hoy ha sustentado. O sea, ha sido un actor desde el aula para encontrar solución a esta problemática. Cuando se dan los hechos, estaban vigentes en la escuela el plan de estudio 2003 y 2013, que hasta hoy nos traen problemas en la Facultad de Educación, y aparece el plan 2018. Y asimismo, sobre ese aspecto encontramos que en el trabajo de tesis había dificultades, vamos a decirlo así, porque lo que para algunos era concepto, para otros era constructo. ¿Qué significa esto? Que algunos tenían claridad conceptual en la realidad donde lo trabajaban y otros lo presentaban como ideas en el sentido que había que construir el concepto. Y algo parecido se trasladaba en los cursos que aparecían en nuestra facultad, vinculante, entre comillas, al tema digital. Solamente puedo hacer esta aseveración a manera de resumen, porque en efecto, en la tesis se vislumbra con claridad cuál sería el perfil necesario que hay que darle nosotros como formadores de formadores a efectos de que adquieran para una generación que al escenario va a laborar con estas herramientas y que de repente accidentalmente en el último año nos hemos involucrado todos de manera muy rápida. Pero aquí hay una precisión que lo hemos notado con nuestros estudiantes. El estudiante sanmarquino no es que sea renuente al uso de las tecnologías de información y comunicación. El problema es la ausencia de herramientas óptimas, eficientes, efectivas, que le permitan un desempeño eficaz.
también el problema es la conectividad. Y eso lo vemos los maestros en el día a día en las clases que hacemos. Y vale decir ahora, ante una ausencia de una biblioteca física, entonces se complican las cosas. Solamente expreso eso a manera de soporte a lo trabajado por Vladimir. Muchas gracias, doctora Velarde y miembros del jurado. Muchas gracias a los miembros integrantes de la sustentación. Yo me uno a la felicitación del profesor Vladimir Carrión, ¿no? Que también lo conozco. En muchas oportunidades él ha trabajado y realmente su nivel de enseñanza ha sido bastante satisfactorio por los estudiantes, ¿no? Tiene las competencias para ser un profesor universitario, ¿no? Hay una cosa importante que usted ha mencionado en la sustentación sobre la investigación que ha hecho directamente con los estudiantes, es que los estudiantes han manifestado que no dependen de la tecnología, y eso es algo importante porque precisamente cuando ya dependemos de la tecnología es que ya podemos incluso tener algunos problemas, ¿no? De orden personal. Adicción. Claro, como psicóloga yo tengo que anunciar que el exceso de tecnología está creando severos problemas de vínculos humanos, ¿no? Severos problemas de vínculos humanos, ¿no? Que están atentando contra las relaciones de padres e hijos e incluso las relaciones de pareja. Yo he podido tener bastantes entrevistas con algunas parejas y me mencionan precisamente ese punto, ¿no? Mi esposo se levanta de madrugada y está pues horas de horas conectado con la computadora y parece que quiere más a la computadora que a mí, ¿no? Entonces, o sea que ese descubrimiento que usted ha hecho es hasta cierto punto saludable. Yo creo que al margen de la situación que estamos viviendo como pandemia y la importancia que tiene la tecnología, que no perdamos de vista los vínculos humanos, ¿no? Que son finalmente lo que nos pone en condición de seres humanos, ¿no? Entonces, eso es algo saludable que usted lo ha compartido y en base a los estudiantes de la facultad, lo que me parece que es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Ahora, lo que sí preocupa es que no estamos dominando el uso de la tecnología virtual para uso pedagógico, ¿no? Y eso de repente ha tenido que ver con la deficiencia que ha tenido anteriormente en la escuela, que para los cursos de tecnologías, pues se ha solicitado profesores de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que conocen mucho de tecnología, pero no conocen mucho de cómo aplicar la tecnología para el campo de la pedagogía, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente el alumno debe aprender? Aprender competencias para hacer que lo que él domina lo pueda aplicar en el campo de la tecnología. Y es cierto, como dice el doctor Rivera, que sí tiene que ver con la situación que vivamos en un país pobre, ¿no? Donde los estudiantes no cuentan, ¿no? Hay profesores que todo el día se conectan con el WhatsApp, ¿no? Y eso tiene limitaciones. O sea, el desarrollo de la tecnología en un país pobre, donde hay tanto nivel de corrupción, ¿no? Es una cosa que también hace que no podamos avanzar en el uso de las herramientas para crear competencias pedagógicas. Es más, incluso pensar de que esta tecnología nunca se va a ir ya, ¿no? De nuestro uso, porque ya viene la tercera ola, de repente viene la cuarta, la quinta, y no sabemos si va a haber otra situación de pandemia, en la medida que seguimos consumiendo animales, ¿no? Porque primero fue el murciélago, después no sé quién más va a ser, pero lo cierto es que vamos a tener que aprender a convivir con el uso de los espacios virtuales, por lo menos de manera semipresencial. Yo creo que su tesis, profesor Vladimir Carrión, va a ser muy importante para aplicar los resultados para la elaboración de los planes de estudio, ¿no? Usted ha hablado de 6 dimensiones y habría que ver ahora que estamos pensando en la reforma curricular, porque los planes de estudio que tenemos no están ajustados al espíritu de la ley universitaria ni en las situaciones de pandemia, ¿no? Entonces va a ser un gran aporte. Yo en lo personal lo felicito,
¿no? Y creo que ya era el momento que usted se gradúe. Gracias, doctora. Entonces, ahora pasamos al otro link para hacer la calificación, ¿ya? Creo que la señorita Iliana les ha pasado el link. Nos vemos ahí y luego regresamos acá. Sí, sí, doctora. ¿Me escuchan? Sí. Yo sí te Forma. escucho. Ya. Gracias. Sí, Iliana, hay que hacer un juramento, ¿no? Hay que leer hay que leer primero.
Tendría que Primero es leerse el acta. Doctora Velarde, tendría que leerse el acta con su autorización. Ya, Iliana, por favor, ¿podrías leer el acta? Sí, enseguida. Gracias, doctora. Voy a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 7 de UPG-FE 2021-TR. En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de marzo del 2021, siendo las 11 a.m., en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Frecuencia de uso de las TIC y evaluación del perfil de competencias digitales en estudiantes del 10º ciclo 2019-2 de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado académico de Magíster en Educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 18. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación al bachiller Roque Vladimir Carrión Ramos. En señal de conformidad, siendo las 12:15 p.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctora Esther Marisa Velarde Consoli, presidenta, doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor, doctor Iván Ángel Encalada Díaz, jurado informante, magíster Alberto Vázquez Tazaico, jurado informante, magíster Carlos Alberto Giles Abarca, miembro del jurado. Muy bien, profesor Roque Vladimir Carrión Ramos. En nombre del jurado y los integrantes del mismo, lo felicito, ¿no? Y bueno, usted ahora está formalmente representando como magíster en educación de la Universidad San Marcos el espíritu de esta universidad y de esta facultad, y esperamos que lo mantenga siempre bien en alto. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. ¿Ya? ¿Algo más, Iliana? No, doctora. Ya. Bien, entonces les agradezco a todos los miembros del jurado, agradezco a su asesor, el doctor Jorge Leoncio Rivera, y le agradezco al personal administrativo, bueno, y le felicitamos todos a Vladimir Carrión que continúe entonces las investigaciones relacionadas a los TICs, ¿no? Aplicados para el mejor nivel del ser humano. Muchas gracias. Tiene que ver un pantallazo. Bien, Vladimir. Para que quede como prueba. Bien. Gracias, doctor. Felicitaciones. Valieron los 4 años. Felicitaciones, profesor. Felicitaciones, profesor Vladimir. Felicitaciones. Ya, Iliana, si quieres, puedes tomar una foto. Tiene que tomar. Ya, le voy a decir a Eduardo, es que él maneja el... A ver, un momentito, le voy a decir. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso, Vladimir? El doctorado. Vamos para el doctorado. Sí. Claro. Hay que continuar con el doctorado. Es un eterno aprendizaje. Yo ya tomé un pantallazo. Ya, muy bien. Muchas gracias a Sí. todos, cuídense mucho y sobre todo a usar la tecnología, pero no abusar de ella.